imparables. Ok, ¿cómo están todos? Buenos días o buenas... A ver, vamos a ver. Bueno, todavía son buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Con hambre? Sí. Es importante saber, para nosotros quienes hacemos la educación debemos conocer un poco el contexto, el escenario. Estamos frente a profesionales en diferentes ámbitos, sean docentes, equipo DESE, directivos, estamos en vivo y estamos también transmitiendo a través de todas las redes sociales aquellos que nos acompañan desde otro punto. La educación ha cambiado y realmente ya no es lo mismo hace más de 30, 40 años en educación. Ahora vamos cambiando con una nueva perspectiva. Pero seguimos todavía realizando una educación de hace muchos años atrás. Y decimos actualmente, si la educación ha revolucionado, ha cambiado, ¿por qué seguimos haciendo las mismas cosas? Voy a hablar sobre neuroeducación e inclusión. Algo que me ha apasionado a mí como educadora, uno de mis primeros títulos, educadora parvularia, y cuando uno trabaja con la primera infancia, eso sí que es un desafío. No podemos hacer lo mismo todos los días, porque si no nuestros pequeños se aburren. Muy bien. Tenemos que cada día innovar. Y es algo que me ha llegado y me he tomado a replantear cada vez que termino un proceso. En pedagogía y educación de alto riesgo, trabajando con niños, trabajadores de la calle, en situación de riesgo, también no puede ser la misma educación que mis niños de educación parvularia, obviamente, porque teníamos niños de 2 años, 3 años, 4 y 5 años. Y en educación en riesgo, niños de 10, 8 y adolescentes hasta 14 años. Situaciones totalmente diferentes. Pero lo que yo pude entender dentro de todo este proceso, que la educación puede romper muchos paradigmas. Hay mucho recorrido a nivel teórico, científico, pero el recorrido más importante de todo educador es conocer el contexto real al que te enfrentes. Las características particulares de tus estudiantes, las edades que tienen cada uno de ellos, sus intereses y también aquellas dificultades que se presentan dentro del proceso y en el marco educativo y también de su vida. Y a veces nos ponemos a pensar y decimos, sí, pero eso parece una utopía, algo tan lejano, casi imposible de hacer. Pero créanos, quienes amamos profundamente educación, sabemos que en educación no se trabaja simplemente con el currículo, que puede ser un referente que me dice hacia dónde puedo plantear, cuáles son las competencias que voy a lograr, las destrezas, sino con el humano que va a estar conmigo. Y ese humano que va a estar conmigo piensa, siente y tiene sus propias experiencias. Y ahí decimos, ¿cómo lo puedo aplicar para que sea innovador y para que ese aprendizaje, que es tan universal, pueda llegar en contextos reales? Tenemos que hacer algo. Aquí hay un problema y hay que cambiar. Pero una urgencia del cambio, no solamente en la estructura de las aulas educativas, que ya no pueden ser tan rígidas, ni tan estáticas, ni ahí solamente sentados y el docente como transmisor. Tenemos que reestructurar y cambiar los espacios educativos a espacios reales, que también podamos hacer un proceso de aprendizaje en lugares donde nuestros estudiantes participen, se motiven y, ¿por qué no?, donde tengan pleno interés. Y ahí decimos,
Si seguimos educando de la misma forma, obviamente vamos a repetir, vamos a ser memorísticos, pero yo que vengo trabajando con niños con discapacidad, multidiscapacidad, hay que replantearnos en hacer algo que realmente lo sienten y sientan que eso es funcional. Y cuando yo digo funcional, quiere decir que lo que estoy aprendiendo lo aplico en mi diario vivir. En mi familia, con mis amigos, en la comunidad y, ¿por qué no?, en la escuela. Luego viene esto de la neuroeducación y hablamos un poco sobre qué es esta integración entre la neurociencia que nos dice el cerebro es tan maravilloso y dentro de las primeras edades y las primeras etapas tan importante porque adquiere y absorbe todo lo que conoce. Imagínense, el niño recién viene, está conociendo un proceso nuevo, un ámbito nuevo, el contexto, esas personas que están al lado mío, que me dan de comer, que me hablan, que me acarician, que todavía no sé qué concepto será porque recién estoy conociendo. Pero ese niño, ese cerebro que recién está explorando, conociendo y conectando, y también que nos dicen las investigaciones, que en el momento del proceso de gestación, donde la madre estimula, le habla, tiene tranquilidad, sus latidos de corazón está palpitando de una manera tranquila, pero también advertencia que cuando pasa alguna situación, que sus latidos comienzan a palpitar más rápido, ese feto que se está formando también lo está sintiendo. Y eso lo conocemos ahora y decimos, wow, hay que tener hasta más conciencia en el momento hasta cuando estamos en un proceso de embarazo. Y lo ideal sería estar tranquilos, estar conscientes, haber planificado y ser muy cauteloso durante los primeros procesos, porque sabemos que se están formando cada órgano, cada parte de ese ser. Y ahora que está afuera está explorando, está conociendo, y luego esa persona que habla todos los días conmigo, que me da de comer, es mamá, porque me lo repite y lo estoy interiorizando y estoy conectando y lo estoy conociendo. Miren cómo es el ser humano. Hablamos desde la neurociencia, cómo actúa desde muy pequeños, en tempranas edades, y cómo el ser humano va transformando y adquiriendo aquellas experiencias y costumbres en sus contextos, que su primer contexto real y social, ¿quiénes son? ¿Quién es? ¿Quién es? Ajá, la familia, ¿verdad? O los cuidadores. También, ¿quiénes son esas personas que tienen el contacto directo? Y luego hablamos que, como decía el doctor, de la psicología, de la pedagogía, enfatizando la importancia de adaptar la enseñanza a la diversidad. Asegurar que realmente todos aprendan y que lo que aprendan realmente lo repliquen en sus contextos, para que lo entiendan. Y ahí nos llevó también a muchas personas, a muchos investigadores, y yo que vengo haciendo una reflexión de recorrido, de haber trabajado con diferentes ámbitos, con los adultos, con los niños, con niños en condición de pobreza y riesgo, con niños con discapacidad, con adolescentes con discapacidad, y ahora el trabajo con adultos, tanto a nivel de educación superior e inserción laboral de personas con discapacidad. Y créanlo, que en todo debemos ir conociendo cada una de las funciones con las que cuentan. Pero también hay un mito, nos han indicado que el diagnóstico, y siempre nos esperan cuando hay una situación de riesgo en nuestros estudiantes, un diagnóstico. Y ese diagnóstico tan esperado que yo pienso, ¿es para bien o es para mal? ¿Me va a ayudar o me va a excluir? Porque
tengo que saber realmente cómo aprende mi estudiante y quién es él, esa persona que va a estar conmigo. ¿Cuánto tiempo va a estar conmigo? A ver, ¿cuántos días los que son de educación media? ¿Cuántos días en el año escolar son? ¿Cuántos? ¿No escuché? 200, imagínense, 200 días. La mayor parte del año con nosotros. Entonces yo necesito también verificar los intereses, conocer la familia, conocer el contexto. A veces en el primer mes, que es el primer mes de diagnóstico a nivel pedagógico, nosotros determinamos una serie de instrumentos para evaluarlos, para saber con qué conocimientos vienen. Sin embargo, gracias a Dios, ya no solamente evalúas los conocimientos, evalúo también la forma de desarrollarse, comunicarse, también evalúo la parte emocional, porque si yo no considero ni tomo en cuenta la parte emocional, también por más que prepare una sala hermosa, maravillosa y linda con todos los recursos, no voy a conectar para nada con ese estudiante. Entonces tenemos aquí un modelo industrial y el modelo del ecosistema diverso. Y el modelo industrial que está diseñado en que todos los alumnos deben que ser realmente iguales, aprenden iguales. Y el docente simplemente tener su clase magistral, el conocimiento único para que el estudiante simplemente repita lo que yo estoy impartiendo. Y ahí me lleva también al foco de la disciplina rígida y memorizada. Pero me excluye aquellos que no cumplen pues con ese modelo. Mis estudiantes con déficit de atención, mis estudiantes con autismo, mis estudiantes con discapacidad intelectual, hoy que celebramos el Día Internacional de Síndrome de Down, mis estudiantes con síndrome de Down, que están ávidos por aprender, pero ese modelo no funciona. Realmente no funciona. Y entonces decimos que si queremos ir reestructurando, pensemos desde aquellos modelos que son ecosistemas diversos en contextos reales y naturales. Identificar características particulares de mis estudiantes, estimular, porque yo como docente, si voy a trabajar con 5 años, tengo que saber cuáles son las características y el desarrollo de los 5 años. ¿Qué les interesa a los 5 años? ¿Cómo hacen amigos? ¿Qué les gusta aprender? Desde la curiosidad, que es otra parte importante, que la trabajamos muchísimo las parvularias. Pero cuando van a la escuela, como que se va perdiendo. Cuando van a básica superior, casi ni lo ven. Y cuando van a bachillerato, se perdieron. Porque ahí los enfoques son totalmente diferentes. Entonces tenemos que replantearnos, cuando decimos de ecosistemas naturales, de la naturaleza, ¿qué le gusta aprender a un joven? ¿Cómo aprende un joven? Miren, la importancia de conocer como docente, no solamente el currículo perfecto, el contexto muy bien, porque tengo que saber el contexto real en el que van a pasar mis estudiantes y en el que también ellos conviven todos los días desde sus hogares. ¿Cómo son las características de esa familia? Pero de los intereses propios de la edad. Un joven de 15 años que se apasiona por descubrir, por reinventar, por conectar y porque el primer gancho de identidad para ellos, ¿quiénes son? ¿Quién? Sus amigos, totalmente, sus amigos. Ay, pero es que los amigos son el punto clave, dependiendo cada una de las edades, y miren cómo engancho. Entonces yo como docente no puedo ir en contra de ese desarrollo, que es un desarrollo biológico natural.
pero que a veces los docentes no los conocemos y queremos enviar o meter en un rígido modelo educativo. Debemos ir más allá de un aprendizaje simplemente que sea transmisor de un solo conocimiento, memorístico y aplacado. Estamos potenciando y queremos potenciar que los contextos educativos sean espacios seguros, y no solamente por campaña o por todo lo que vivimos actualmente. Afuera vivimos un acto de violencia muy fuerte, y eso no puede quedar invalidado a nosotros como docentes. Y sabemos que no podemos cambiar todo, pero en el espacio que están mis estudiantes, lo podemos hacer. El tiempo que pasan conmigo o las horas que pasan conmigo, podemos hacer algo diferente. Un ser humano donde esté en un entorno seguro, amigable, confiable, es un ser humano que va a estar mucho más despierto para poder aprender. A diferencia, un ser humano que se encuentra en un lugar altamente inseguro, con una carga de ansiedad, a la expectativa, pero más hacia el miedo, es un estudiante que por más que le ponga un escenario maravilloso, lamentablemente no tiene la capacidad para poder aprender. No porque no lo quiera hacer, sino porque esos espacios no me permiten hacer. Y es lo mismo que se habla con la familia. La crianza, tanto hablamos con la familia de la crianza, porque nos hemos ido al extremo, a ser muy rígidos, autoritarios, hacia el otro extremo que es totalmente permisibles. Y decimos ahora crianza respetuosa. Y estamos confundiendo, ojo, no digo que la crianza respetuosa no sea buena, pero estamos confundiendo, y lo estoy hablando ya ni siquiera como docente, sino ahora como autoridad de una institución. Permitiendo a nuestros hijos a trabajar muy poco en la puesta de límites, y están necesarias las normativas porque eso me va a ayudar a mí a regular y a conocer el lugar donde me encuentro. Eso es normal. No puedo hacer lo que pienso, lo que deseo. Y eso también con los padres hay que trabajarlo. Por eso cuando hablo también del contexto real que es la familia. Y ahí hay que apostar muchísimo. A pesar de que sé que es difícil, sé que no es fácil, pero hay que buscar estrategias, 1001 estrategias más para poder trabajar con la familia, para también ir en sintonía con la institución. Porque lo único que queremos los educadores es que ese niño o ese joven se desarrolle integralmente. Y queremos el bienestar de él. ¿Y qué quiere la familia? El bienestar de su hijo y que también tenga las mejores bases para el futuro. Entonces debemos conectar. Hablamos ahí sobre un ambiente emocionalmente positivo, fomentando la memoria, la plasticidad para un aprendizaje efectivo. Lo que me agrada, lo que me gusta y lo que conecto. Porque también debo aprender a escuchar, a observar. Pero una observación como docente mucho más técnica, simplemente a observar ciertos criterios plasmados para sacar una respuesta o un resultado. A observar desde el ámbito mismo de mi estudiante, de la convivencia, de la manera de relacionarse, observar la relación que tienen con la familia, a observar en los momentos que se encuentra solo desarrollando una actividad. Ser muy observadores, pero ir hacia esa observación de manera de herramientas positivas para nosotros cuando vamos a planificar. Dentro de todos los espacios y dentro de toda la estructura de la educación, y hablando desde el enfoque del derecho, y hablando sobre que todos tenemos el derecho de ser educados.
Y hablando desde la normativa constitucional, que nos dice en el artículo 26 que en Ecuador la educación es un deber ineludible, inexcusable. En resumen, que la educación es abierta para todos, que no hay discriminación, y desde nuestras políticas también nos hablan en nuestras normativas que nuestro país tiene un enfoque inclusivo. Y hablamos mucho de eso, y tenemos textos y normativas y ley orgánica de educación, reglamento de educación, ley de discapacidad, código de la niñez y la adolescencia, reglamento, etcétera, etcétera. Tenemos mucho marco a nivel legal, pero en el momento de la práctica nos cuesta, porque ahí queremos solamente al modelo homogéneo que quiero enseñar, cuando realmente hablamos de las diferencias individuales que promueven la participación de todos mis estudiantes, creando siempre un ambiente donde prospere todo estudiante. Y escúchenme bien, y se lo digo con todo el cariño y con toda realmente los resultados que he podido obtener durante toda mi trayectoria. Todo estudiante, por muy difícil que sea la condición y el diagnóstico, aprende. Todo. De hecho, un estudiante, dentro de, siempre lo cuento en estos espacios, fue mi mayor desafío. Estudiante sin brazos, sin piernas, con discapacidad intelectual, dificultades auditivas, que cuando lo veo, yo me replanteé, ¿cómo voy a enseñar? Y me va a escuchar y va a aprender lo que voy a decir. Claro, tenía restos auditivos, por lo menos hipoacusia, ok, punto número 1, tiene restos auditivos, bien. Es pequeño. ¿Qué les gusta hacer a los niños pequeños? Jugar. Pero él no podía salir a jugar como el resto, porque no tenía brazos, no tenía piernas. Pero igual, había que jugar también. Hay que buscar la forma de cómo conectar con él, porque yo tenía que conectar con él. Y ojo, en aquella época, y estoy hablando en el 2008 o 2009, ahí no me decían que tenía que ir una maestra sombra. De hecho, nunca tuve la maestra sombra. Y 12 niños, cada uno con discapacidades, uno más severo que otro. Frente a todas las discapacidades, yo veía a mi niña con síndrome de Down. Perfecto, con ella puedo enseñar rapidísimo. Conecto, tema visual, le encanta la parte social, actividades también motoras, etc. Con mi niño con parálisis cerebral también le gusta conectar, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parecía, y siempre desafío con él, porque quiero, ¿cómo conecto con él? Porque cuando nosotros vemos sobre las diferencias y sobre todo lo que puede llevar de acuerdo a la discapacidad de un niño, la condición de un niño, busca las características, pero cuando hay multidiscapacidad, prevalece con cuál es la discapacidad o la limitación más grande para hacer más ajustes, ya que tiene un sinnúmero de dificultades en su vida. Y no les alargo más el cuento. Al principio, el primer día, llegué a mi casa y adivinen qué hice. ¿Qué hice? Llorar. Llorar. Llegué a mi casa, me tiré en el piso y me puse a llorar. Y lloraba tanto que en esa época estaba casada y mi esposo me dice, pero esto no es para ti, no seas docente. Cambia de profesión. ¿Por qué lloras si se supone que lo que tú haces tiene que darte felicidad? Eso no es para ti.
Y pensé, porque en la mañana era docente de educación ordinaria, regular, donde solo tenía un niño con discapacidad. Bueno, tenía 2 niños, uno con discapacidad y otro niño con déficit de atención y TDAH. Pero era diferente, ahí sí tenía auxiliar, porque era particular. Y en la tarde, cuando podíamos, ¿no? En aquella época que se podían tener 2 trabajos, me iba corriendo al otro trabajo y ya era docente de educación especial, con 12 niños y cada uno más difícil. Y yo lloraba, pero al día siguiente me levanté y dije, no, esto a mí. Pero lloraba porque me daba una pena de ver a los niños en las condiciones y que por qué la vida había sido tan injusta. No lloraba porque yo voy a ser la docente de ese niño y ahora que voy... No lloraba por eso. Lloraba porque me replanteaba por qué la vida es tan injusta. No puede ser. Y veía y hacía una comparación, y hablaba como hablaba el doctor, la comparación de los niños de la mañana, que tenían todas las condiciones, un contexto real totalmente diferente de los niños de la tarde. Y decía, ¿pero por qué? Pero bueno, me levanté y comencé a trabajar y a buscar. El día que yo llegué a conectar con él, porque yo creo que conecté desde el primer día, pero no me daba cuenta. Mi mirada estaba hacia otras respuestas. Cuando llamaba por los nombres y todos me alzaban la mano y me colocaban su nombre o su fotografía. Él no me podía alzar la manito. ¿Saben cómo conectó conmigo para decirme presente? Mirarme y sonreír. Y el día que identifiqué que cuando él me miraba y me sonreía, él está conmigo. Él está presente. Y ojo, no es difícil, pero pasó, no fue de la noche a la mañana, tampoco, ¿no? Y luego, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo nos divertíamos? Y todos los niños, todos con discapacidad, yo veía el potencial de los niños. Es que los niños de esa jornada, para mí no tenían discapacidad. Era una educación terrible que había pasado por ellos y que no había descubierto la capacidad y el potencial de cada uno. Y cada vez que llegaba tenía a quien ayudaba, el que estaba responsable, y todos se cuidaban. Todos. Y era increíble. Yo decía, wow. Yo veía la naturaleza de la humanidad en mis ojos y viendo la transformación. Y hablando a la familia, porque a veces la familia, cuando hay un niño con alguna condición, no tiene expectativas. Y los docentes tampoco. Y hay que trabajar con la familia. Imagínense, pasó eso, terminamos, todo bien, aprendió muchísimo. Me gustaba, porque yo hubiese sido una docente, ¿saben qué? No pasa de año, mejor lléveselo a la casa, no pierde el tiempo, porque eso decían los doctores. De todos mis niños, los médicos y la historia se repetía, no es educable, no pierde el tiempo. No lo lleve a la escuela, si igual no va a aprender. Así le pongan, así repita, todo lo que sea, no va a aprender. Pero esos padres comenzaron a ser desafiantes frente al pronóstico. Y cuando los vuelvo a ver, habló del 2008, y los vuelvo a ver en el 2015, por historia de la vida, porque me tocó salir, me tocó dirigir una institución, y luego regreso a esa institución. Y ya no regreso como docente. Y cuando me tocó, todos los padres salieron a recibirme. Eso fue algo tan hermoso. Y siempre lo digo porque hasta el día de hoy tengo contacto con ellos. Que te reciba la Miss Teresita, porque soy la Miss Teresita. No soy ni la doctora, no soy nada de eso. Soy la Miss Teresita. La Miss Teresita. ¿Y el recibimiento?
Pero algo que me volvió a impactar es que lo volví a ver a él. Y pensé que no se iba a acordar de mí, porque muchos habían dicho que él va a olvidar muchas cosas, que no es educable, etcétera, etcétera. Y cuando me vio, hizo así. Y cuando yo voy a saludarlo, me hizo así. Él me reconoció. Y yo pude entender que cuando alguien marca la vida de manera, bueno, también positiva y negativa, pero positiva lo que queremos, eso nunca lo vamos a olvidar. Y ya se graduó, estuve en la graduación de él, ya no estoy de rectora ahí, me fui a dirigir a otro centro, regreso y siempre con la misma sonrisa. Claro que también tenía su carácter cuando se enojaba y se ponía muy molesto. Pero ¿qué les quiero decir? Que primero tuve que valorar las individuales de cada uno de mis estudiantes. Que el diagnóstico me sirvió a mí simplemente para hacer un punto de partida y buscar investigar de cómo aprende. Tercero, conectar con los padres de familia, con la familia, porque yo necesitaba empoderar también a esa familia para que esa familia también pueda tener estrategias y aplicarlas dentro del hogar. Pero el puente del cambio, nos dicen hace mucho tiempo, debemos de cambiar. Y no estábamos hablando en aquella época, y no había el acuerdo ministerial 295 del 2013 que nos habla sobre inclusión, que nos habla de las escuelas especializadas, que nos habla de la UDAI. No había eso, pero había vocación y sigue habiendo vocación. ¿Qué les quiero decir? Ahora hay múltiples formas y métodos y modelos educativos, como este puente de cambio de diseño universal de aprendizaje. Y cuando yo lo leo, yo digo, pero si yo estaba haciendo eso. Y en esa época no me estaban diciendo a mí que era el diseño, el DUA, pero yo lo estaba realizando, porque yo comencé a ver las características de mis estudiantes, las capacidades que tienen cada uno y buscar herramientas. Y no perder el tiempo, algo que me ha llevado a mí. Ahora estoy en una institución ordinaria, pero sigo diciendo lo mismo, que yo no puedo perder el tiempo valioso de un ser humano. Y que un ser humano que está conmigo durante 200 días en el año y que realmente no aprenda nada, es un fracaso para mí. Yo lo siento así, no sé ustedes. Pero yo siento que nosotros como docentes, si no hemos conectado y no hemos llegado a hacer cambios realmente significativos en la vida de nuestros estudiantes, es como que, ¿qué estoy haciendo? Y ojo, no me aparto que hay familias que no se comprometen. De hecho, las hay. Pero necesito trabajar de manera directa y no puedo esperar que termine un año lectivo para recién tomar acción. Tengo que ser muy constante. Reconocimiento de las redes en la representación que me dice el DUA. El DUA me dice que hay múltiples formas que aprende. Visual, kinestésico, que al estudiante le gusta aprender de ciertas características. Yo por lo menos me identifico que soy muy visual, muy observadora. A veces me dicen que soy un poco seria y yo realmente no soy nada seria, pero soy muy observadora. Estoy observando cada detalle. Y también soy auditiva. Me gusta escuchar. Pero hay estudiantes que son más kinestésicos, que les gusta tocar, que les gusta plasmar, que les gusta sentir. Activar todas las redes neuronales de los sentidos para poder enseñar a nuestros estudiantes. Y no hablo solamente de la primera etapa infantil. Hablo también, ¿por qué no lo hacemos con los estudiantes grandes de bachillerato? ¿Por qué no los hago también que ellos conecten desde todos sus órganos sensoriales? Que activemos realmente desde la parte del interés del estudiante. Que un día el estudiante, porque
ellos nos observan muchísimo, ¿verdad? Y está, pero al detalle. Docente, me gusta cómo diste hoy día la clase. Hiciste algo diferente. O van con los amigos, qué aburrida esta clase. Otra vez, se manda va el docente. Buenos días, escritorio, la pizarra, el proyector, bla, 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 tarea, anoten. Y uno, no, qué aburrido. Hasta yo, si fuera estudiante, qué aburrido. Tenemos que buscar y cambiar. Un día lo hacemos dentro del aula, otro día lo hacemos en el espacio, en el patio, otros días lo hacemos en espacios reales, hacemos salidas pedagógicas. Créanme, y estoy hablando porque hago la comparación de todos mis estudiantes con discapacidad. Sacarlos del espacio, primero de la casa, porque les daba miedo que los estudiantes, que sus hijos vayan a otro lugar porque se iban a burlar, iban a discriminar, se iban a comportar de una manera que no está socialmente aceptada, etc. Enseñar a esa familia a que hay que educar, pero educar con el amor, con el respeto, con la constancia, con la conciencia. Hay que educar y sacar a los estudiantes y llevarlos el primer paseo, los llevamos al planetario. 326 estudiantes con discapacidad. Es una locura, ¿verdad? Alguien me va a decir, oye, está loca. Ella está loca, definitivamente. Con autismo severo. ¡Ay, van a gritar las luces! Hay que anticipar y preparar. Y lo primero que hicimos fue salir con la familia. Porque mi interés no era solamente que ellos aprendan en otro lugar, o el interés de todos nosotros, sino que la familia aprenda a conectar y aprendan a educar. Y así fue. Ya no fue solamente el planetario, nos fuimos al malecón, cuando habían todas esas ferias que hacen maravillosas, lindas del malecón. Nos fuimos al parque histórico. Y la primera vez con la familia, la segunda vez solo los que necesitaban apoyo constante. Ahí hablamos de niños con parálisis cerebral que requieren del apoyo de la silla, de llevarlos al baño, etc. Y luego cada vez desprendiendo un poquito más. Un día la mamá lloraba que pasaba el bus y las madres lloraban, como que estábamos haciendo algo malo. Y le decía a ellos, despídete de la mamá, chao, mamá, chao. Y las madres lloraban. El miedo también y la emoción de ver a su hijo que por primera vez ya no necesitaba esa mamá que estaba 24/7. Qué cansado también, ¿verdad? Y qué agotador. Pero comenzaron a aprender. Y luego la vinculación, y estoy hablando sobre múltiples formas de aprender. Y luego la vinculación de Bachillerato Internacional del Colegio Vicente Rocafuerte con la vinculación de participación estudiantil de la Unidad Educativa Manuel Espejo. Unir a jóvenes con discapacidad y jóvenes con esa oferta académica. Créanlo que fue para mí, por eso lo cuento con una experiencia y con resultados. A mí me interesa la empatía y me interesa, este es el modelo. Nuestros chicos comenzaron un día, mamá, ya no quiero ir con la lonchera, dame plata, necesito ir al bar. Mamá, córtame el cabello, quiero comprarme un parlante, etc. ¿Qué quiero decir? Que vimos también cómo aquellos escenarios y con la vinculación de sus pares, ellos podrían hacer una educación mucho más efectiva. Y en contexto real y con amigos, tratándolos como personas, no con la discapacidad. Les digo a ustedes con la discapacidad para que tengan referencia, pero a ellos es netamente como personas. De ahí las redes como estrategia, pilar de acción y expresión.
múltiples formas de conocimiento y de demostrar. Claro, en la medida que nosotros demos a nuestros estudiantes múltiples formas de cómo aprenden, a través de la experiencia, trabajos colaborativos, ¿qué más podemos hacer? A ver. Movimiento de sí. Movimiento, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos aplicar? Juegos, muy bien. Todo lo que conecte con la diversión. Recuerden algo muy importante. Cuando estamos conectados con las risas, con los juegos, con el movimiento, conecta realmente y mi aprendizaje se hace mucho más efectivo. Así que, de aquí en adelante. Y las redes afectivas, la implicación de conectar y motivar constantemente. Yo necesito que mis estudiantes estén totalmente motivados, o sea, necesito, bien, ¿cómo lo hiciste? Muy bien. Como les decía a los niños de 5 años, les decía cuando pintaban, déjame ver, muy bien, Pablo Picasso, muy bien, Vincent Van Gogh, excelente. Ustedes, pero ¿por qué lo hacen tan perfecto? Y los niños alzaban y decían, es que a mí me gusta pintar, es que yo dibujo bien, pero jamás decirle, uy, qué horrible eso. Como un día a mi sobrina, una docente, ella tenía creo que 8 años, y de verdad que no dibuja muy bien, eso es la verdad. Pero tampoco nosotros vamos a decir a un niño y a nadie, qué feo que haces. Y le dicen a mi sobrina, uy, qué horrible eso, no deberías ni dibujar. Y ella se quedó, que ella no puede dibujar ahora, por lo menos aprendió a calcar y ahora ya dibuja un poco. ¿Qué quiero decir? Que en la medida que nosotros podamos tener expectativas en nuestros estudiantes, motivar en nuestros estudiantes, ver más allá de que a veces ellos lo pueden ver porque nos han dicho, eres malo, eres tonto, no aprendes, quédate callado, porque un salón donde se mueva mucho, donde hay una algarabía, ¿qué dicen? Ese profesor no tiene dominio del grupo. Hay un descontrol, ¿verdad? Pero nosotros hablamos también sobre comprender la diversidad. Ojo, no digo que vamos a ser permisivos, sino que vamos a trabajar en actividades. Dentro del superpoder, la neuroplasticidad. El ser humano aprende constantemente. Constantemente. No es solamente cuando recién amanece, que recién nace, los primeros años, no, constantemente, y como lo decía, no que desaprende, sino que se conecta con algo más divertido para poder enfatizar. Queremos que los seres humanos y nosotros los docentes los veamos como un ser integral, que realmente va conociendo cada una de sus características, sus diferencias, pero también que va a responder mediante el espacio, ese espacio que es de indagación, de emoción, de conexión, le va a llevar a él mucho más rápido de lo que nos puede llevar a nosotros. Y dentro de estas competencias, que son competencias emocionales, no lo puedo dejar aislado. Recuerden, necesito conectar. Desde la conciencia emocional, la regulación, porque tienen que aprender también, todos pasamos y no nos enseñaron, pero si todos conectáramos de la misma manera, qué fácil sería más nuestra vida. La autonomía emocional, la competencia social, el resultado no es simplemente una calificación, el resultado también es mi forma de replantearme cómo estoy llevando la clase. ¿Cómo estoy trabajando con él? ¿Qué resultados realmente quiero? ¿Solo para que saquen una nota o para que les sirva para toda su vida? Y algo muy importante, el perfil del docente neuroconsciente, que cuando conozco las características, cuando trabajo en la realidad, cuando conozco los métodos, cuando preparo una clase de forma consciente y cuando también
me doy apertura para poder romper mis propios paradigmas, que a veces son los que me llevan a estar segmentadas a una clase más rígida. Pero quiero esto que quede en todos nosotros. No se trata de tener derecho a ser iguales. Gracias a Dios que no somos iguales. Imagínense qué aburrido sería la vida si todos fuéramos iguales. Se trata de tener derecho a ser diferentes. Hay que abrazar la diferencia y ver como algo desafiante. Y para quienes amamos profundamente educación, vemos que la diferencia nos mueve un poco el piso y nos replantea a ser mejores educadores. Muchísimas gracias.